Hola, buenas tardes. Aquí el Capitán Patapal al habla. Tenía previsto haber grabado un vídeo volviendo de mi formación de bomberos la semana pasada, pero francamente el cansancio, la fatiga acumulada, etcétera, me han hecho desistir del proyecto. Ahora voy a intentar ganar un poco de tiempo perdido y en lugar de esperar hasta el próximo jueves para grabar el vídeo que tenía previsto, pues me voy a lanzar hoy. El caso es que pensaba yo que, dada la formación que he pasado esta semana, iba a dedicar el vídeo al terror real, a las circunstancias de la vida cotidiana que nos pueden suscitar temor o incluso temas más banales como el fuego, la claustrofobia, el vértigo o otros elementos que hemos tenido muy presentes durante la formación. Pero volviendo a casa me he acordado del mundanal ruido y sobre todo de las fechas en las que estamos. Y ha surgido la cuestión. Día de difuntos, Halloween, ¿qué es lo que celebramos y qué es lo que queremos conmemorar? Sobre todo aquellos que estamos un poco dentro de la tradición del terror. Es una cuestión recurrente que ya habíamos tratado en el libro que traía hoy para enseñar, Calabazas el Trastero, Día de Difuntos, con una magnífica ilustración de cubierta de Kiruna, que nos remite al Día de Muertos mexicano, con sus calacas, con sus altares, con sus rituales, y que es una muestra bien clara de que este tipo de festividades relacionadas con los muertos no son exclusivas ni de la cultura anglosajona ni tampoco de la nuestra. Como dirían aquí en Ardèche, il va falloir couper la poire en deux, va a haber que cortar la pera en dos y va a haber que tomar posiciones intermedias. Para eso lo más sencillo es ver dónde está el origen de estas fiestas, de estas festividades. Si hablamos de Halloween, All Hallows Eve, es la víspera del Día de Todos los Santos, es decir, el 31 de octubre. 31 de octubre corresponde al antiguo Samhain celta, está muy anclado en la cultura anglosajona por motivos evidentes y corresponde en el calendario también con la víspera del 1 de noviembre, es decir, el Día de Todos los Santos en la cultura cristiana, que a su vez se sigue del día 2, el Día de Difuntos. Bien, ¿qué tienen en común todas estas festividades? El primer elemento es la fecha, evidentemente. ¿Por qué esta fecha? Bueno, pues somos culturas que están articuladas en torno a lo que se llama el calendario solar. Es decir, si tomamos la religión cristiana que se calcó sobre el modelo de la Europa cristiana, de la Europa romana, perdón, vemos que nosotros tenemos un calendario solar para la mayoría de cosas. Y digo para la mayoría porque la cultura cristiana viene del judaísmo, con lo cual viene de los pueblos semitas, es decir, es más bien lunar. Es por eso que, por ejemplo, Semana Santa, Pascua y una serie de festividades van a ajustarse según los ciclos lunares. Otro ejemplo de cultura lunar sería la cultura musulmana, en la que también, pues como es un pueblo nómada, no se basan en el calendario solar, sino en el calendario lunar. Bien, ¿a qué viene esto del calendario solar? Pues es muy sencillo. Tiene que ver con las culturas agrícolas, tiene que ver con las civilizaciones que se han basado en el ciclo de las plantas, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. ¿Y qué ocurre en torno al 31 de octubre, 1 de noviembre? Pues que estamos en las vísperas del invierno. El invierno, esa gran noche, se acerca en el hemisferio norte y simbólicamente la gran noche, el invierno, el momento en el que la naturaleza muere para una posterior resurrección, está relacionado evidentemente con los dominios de ultratumba. ¿Y quiénes están en los dominios de ultratumba? Pues nuestros difuntos. Entonces, Halloween o Día de Difuntos o Todos los Santos son simplemente festividades en las que recordamos a las personas que ya no están aquí, a los seres queridos a los que queremos, con, por supuesto, una visión amorosa, pero también con toda esa incertidumbre respecto a lo que supone la muerte, respecto a lo que supone el proceso de vivir la muerte, valga la contradicción, y todo lo que puede acarrear. Es decir, estamos en unas fechas que ante la oscuridad que llega, la oscuridad que se va a cernir sobre nosotros, la muerte simbólica de la naturaleza, que en cierto modo nos afecta, vamos a plantearnos cuestiones que nos inquietan. Es decir, es el momento ideal para contar historias de terror, es el momento ideal
para introducirse en el imaginario popular y en esa conciencia colectiva que tenemos de las cosas que nos inquietan. Desde este punto de vista, plantearse si Halloween o Día de Difuntos es más propio nuestro, es más real o menos real, es un poco absurdo desde mi punto de vista. Soy un gran defensor de mantener la cultura tradicional, mantener vivas nuestras tradiciones, especialmente pues, cuando pertenecemos a culturas que están en vías de desaparición. Pienso, por ejemplo, en mis raíces altopirenaicas, altoaragonesas del Pirineo aragonés. Bueno, pues hay muchas cosas que se perderán con el tiempo si no nos molestamos en conservarlas. Y en ese sentido entiendo bien a todos esos autores, a todos esos lectores que quieren mantener Día de Difuntos, que quieren mantener una pureza, es un poco exagerado como término, pero una cierta esencia dentro de lo que es esa tradición. Pero al mismo tiempo creo que es importante no perder de vista que Halloween, Día de Difuntos y Todos los Santos, o el Día de Muertos mexicano, en realidad estamos hablando de lo mismo. Es simplemente que con sensibilidades distintas y con una inercia cultural diferente, vamos a abordar la cuestión de un modo distinto. Si vemos Halloween, en la cultura anglosajona ha desarrollado una serie de mecanismos para aligerarlo y presentarlo de un modo más fácil a los niños. ¿Es esto negativo? Yo creo que no. Creo que tiene su lado positivo, permite plantear la cuestión a los niños más pequeños, permite un primer acercamiento lúdico y es muy interesante porque además tiene ese lado catárquico propio de las culturas dionisíacas, en el cual se hace frente a una cosa que da miedo de un modo más ligero. No porque nos lo tomemos a broma, sino porque las cuestiones trascendentales, en un momento dado, hay que abordarlas de una forma digerible. Si vemos por el contrario la forma tradicional de abordar el Día de Difuntos en la cultura católica española, que es particularmente lúgubre, y eso que ha mejorado mucho con el tiempo en ese sentido, bueno, pues la parafernalia es mucho más siniestra. ¿Es esto negativo per se? Pues yo creo que tampoco. Vivimos en una sociedad muy mercantilizada, donde parece que nada se puede tomar en serio y donde todo es excusa para vender, consumir y que siga la fiesta. Y de vez en cuando tampoco viene mal recuperar ciertos rituales intimistas, familiares, en los que se da una gravedad a hechos que en realidad son graves. Graves, bien, son inevitables dentro de la naturaleza humana mortal, pero tienen su gran importancia. Y a veces vivimos en una sociedad tan acelerada que parece que no tenemos tiempo para el duelo, no tenemos tiempo para sumergirnos en la contemplación de lo caduco, en la contemplación de lo que pasará, en el dolor de la pérdida. Y tampoco está mal de vez en cuando tener fiestas solemnes en las que darse ese espacio de reflexión un poco más tranquilo, fuera del ruido. En ese sentido, yo diría que la versión tradicional de Día de Difuntos o la versión actual de Halloween son complementarias. Quizás un año nos vamos a sentir más inclinados a pasar esta fiesta de un modo lúdico y quizás otro año necesitaremos un poquito más de tiempo para estar tranquilos con nuestros propios pensamientos. Desde mi punto de vista, no son situaciones contrapuestas. Son dos formas de abordar un mismo fenómeno, una misma esencia humana, que es la de la mortalidad, de formas diferentes. A mí particularmente el Día de Muertos mexicano me resulta muy sugerente. Al mismo tiempo no pierdo de vista que me es difícil comprender todos los matices. Del mismo modo que a mi mujer cuando viene a Semana Santa a España hay cosas que le resultan muy difíciles de entender, o cuando mi madre cuenta que en las iglesias antes se cubrían a los santos hasta resurrección porque había que mostrar que la muerte había entrado en los templos, pues nos resulta un poco ajeno a nuestra cultura. Bien, yo creo que en tanto que creadores de género fosco, de literatura de terror, de fantástico en general, o de editores o de lectores, un poco nuestro papel es salvaguardar todas estas tradiciones para que sigan siendo accesibles a todo el que tenga curiosidad por ellas, pero sin dar demasiada importancia a esas supuestas adulteraciones. Una vez se conoce la esencia de las cosas, se puede compartir o no cómo se celebran, se pueden proponer alternativas y sobre todo se puede mantener la llama viva. Entonces, desde Saco de Huesos, para mí la respuesta a ese Día de Difuntos o Halloween, la respuesta es muy clara.
ambos. Y es más, cuantas más visiones distintas de culturas distintas, mejor. Cada uno intentemos conservar lo que conocemos e intentemos transmitir lo que conocemos. En ese sentido, pues me remito de nuevo al magnífico Calabazas Día de Difuntos, que fue un número muy sorprendente por las distintas perspectivas de qué es un Día de Difuntos según las distintas culturas. En este sentido, citar también a algunos relatos que se quedaron fuera. En esta convocatoria tuve la suerte de hacer de jurado y leí historias muy peculiares de cómo se vive el Día de Difuntos, pues por ejemplo en Taiwán. Pues también merece mucho la pena. Y ahora ya me voy a despedir. Eso que se oye de fondo no es ningún fantasma intentando atormentarnos el Día de Difuntos, sino mi quinto Goblin, que lo tengo ahora por casa. Como sabéis, estos números de Patapalo al habla son en directo, así que nos despedimos los dos. Pasad un buen Día de Difuntos, pasad un buen Halloween. Los niños fantasma os dicen buenas noches. Hasta la próxima.